Elaboración de la propuesta, proyecto o protocolo de la investigación, el mapa general. Primer apartado. Según palabras de Hernández Sampieri, cuando pretendes ir a un lugar, es mejor utilizar un mapa, un sistema de navegación o posicionamiento global, conocido como GPS, o una aplicación derivada de ello, como Waze, para que te guíe a través de la ruta. De lo contrario, te puede resultar muy difícil llegar al sitio deseado a tiempo y sin percances. En un estudio, el lugar es la respuesta al planteamiento del problema y el mapa o GPS es la respuesta o proyecto de investigación. A continuación, se va a abordar para poder comprender la estructura de una propuesta o proyecto de investigación, ya sea desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo o mixto. Además, se va a elaborar una propuesta de proyecto o protocolo con todos sus elementos para desarrollar un estudio cuantitativo, cualitativo o también mixto. Se quiere definir lo que es una propuesta, un proyecto o un protocolo de investigación. Asimismo, se van a presentar las estructuras más comunes de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas, resaltando similitudes y diferencias. También, por otro lado, se va a discutir las cualidades deseables que debe tener una propuesta o proyecto de investigación para ser aceptada y se van a comentar varias sugerencias de diversos metodólogos, autores e instituciones académicas de prestigio que recomiendan para la elaboración de una propuesta. Como podemos observar, tenemos los elementos comunes para una propuesta, ya sea de cualquier tipo, cuantitativa, cualitativa o mixta. Con ello, vamos a mencionar más adelante en qué consisten los elementos a tomar en cuenta y cuáles pueden ser esas diferencias que se deben de tener en cada uno de ellos, qué es lo que permite enunciar cuando es de un tipo u otro. Pero, ¿en qué consiste la propuesta de proyecto o denominada protocolo de investigación? Esta propuesta de proyecto o protocolo de investigación es un documento preparado por el investigador que se elabora básicamente para articular el plan del estudio a realizar y convencer a otras personas de que vale la pena llevarlo a cabo y es factible implementarlo. Además de que describe las acciones de investigación que sugieres deben ser implementadas y su redacción es en tiempo presente y sobre todo en futuro. Se revisará, se entrevistará, se medirá, mediante la muestra será, se pretende analizar, se contempla efectuar, etc., con la excepción de la breve revisión de la literatura incluida. Pero ¿cuáles son las intenciones primordiales de una propuesta o proyecto de investigación? Pues bueno, esta puede tener distintos fines, como ayudarte a pensar en todos los aspectos de tu estudio y anticipar retos a resolver, conseguir recursos o fondos para efectuar el estudio, recibir realimentación de otros investigadores, por mencionar algunas de las cosas. ¿Qué cuestiones debo tomar en cuenta cuando elaboro la propuesta o proyecto de investigación? Antes de escribir una propuesta, es necesario que se determine quiénes o quién la va a leer, la van a revisar. Esto debe definir con precisión a los usuarios o a los evaluadores cuáles son sus perfiles, sus características, qué edad tienen, qué nivel de estudios académicos presenta, cuál es su profesión, su línea de investigación, qué conocimientos en la investigación cuentan, cuál es su orientación, ya sea académica, práctica o es una orientación comercial, entre varios elementos. Hay que comprender sus expectativas sobre ese estudio. En esta etapa, tiene la finalidad de adaptar la propuesta a sus necesidades y requerimientos, ya que ellos serán quienes aprueben si el estudio procede o no, si se acepta como un trabajo de tesis, si se va a contratar esta investigación, si se le van a asignar algunos fondos concursables
si se admite como tarea del estudiante en algún semestre o como parte del trabajo de un profesor, si se autoriza como una de las actividades laborales de un individuo en su organización o si tiene algún premio o algún reconocimiento. Por lo general se suele decir que quienes examinan los protocolos son personas muy ocupadas, con distintas funciones y que deben considerar varias propuestas, por lo que éstas tienen que ser claras, sencillas y breves, pero sustanciales. En ocasiones, para presentar el proyecto es necesario que completemos formatos, formularios o solicitudes, por ejemplo, en tesis, en estudios que requieren fondos, en premios, etc. Por lo cual, se deben de seguir las instrucciones cuidadosamente y cumplir con todos los requisitos. Y por supuesto, adjuntar la propuesta. Cualquier propuesta, sea cuantitativa, cualitativa o mixta, debe responder a ti como investigador o investigadora las siguientes preguntas. ¿Qué va a ser investigado? A eso le vamos a denominar planteamiento del problema, con sus objetivos y preguntas bien específicas. ¿Por qué y para qué debe investigarse? Forma parte todavía del planteamiento del problema, pero a eso le vamos a llamar la justificación. ¿Dónde y cuándo debe investigarse? ¿Qué es el contexto, el lugar y el tiempo? ¿Cómo va a estudiarse? ¿Qué estrategias y métodos se van a utilizar para recolectar y analizar los datos? ¿Qué tipo de datos o información resulta pertinente recabar? ¿Cuál es ese método? ¿Qué casos o participantes sean estudiados? Esa es tu muestra. ¿Qué resultados se pretenden obtener? Que viene siendo la validación, los resultados como tales. ¿De qué manera se van a validar esos resultados? ¿Sí? Ya sea de alguna manera de tipo de confiabilidad o de forma muy rigurosa o simplemente se van a aceptar. ¿Cuánto tiempo va a consumir esta investigación? Es decir, debemos de tener un calendario o una programación de tiempos. ¿Cuánto nos va a costar? Debe de incluir un presupuesto. ¿Cuál es el valor y las aportaciones concretas del estudio? Que es la justificación propia dentro del planteamiento del problema. En palabras de los autores de Criswell y Julian, para elaborar una propuesta se deben de hacer ciertas recomendaciones como investigador para que éstas puedan generar algunas reflexiones respecto a los siguientes tópicos. Por ejemplo, ¿qué necesitan los lectores o evaluadores para entender mejor el tema y el planteamiento? ¿Qué tanto conocen los lectores sobre el tema y planteamiento? ¿Por qué motivos propongo o proponemos el estudio? ¿Por qué ese tema y ese planteamiento? ¿Cuál y cómo es el contexto de la investigación? El lugar, el tiempo, esa situación. ¿Quiénes son las personas que se incluirán en ese estudio? O bien, ¿qué fenómenos, casos, eventos se van a investigar? ¿Qué aspectos éticos debo o debemos tomar en cuenta? Pero, ¿qué estructura y contenido debe tener una propuesta? Lo más lógico es que la estructura y contenido del protocolo se desarrollen en el mismo orden en el que se va a efectuar el estudio. Desde luego, cada institución educativa, cada empresa, fundación, agencia gubernamental u organización en general tiene sus propios lineamientos, lo que debe seguir para elaborar la propuesta. Sin embargo, aquí vamos a mencionar algunos de los formatos o esquemas más frecuentes de acuerdo con diversos autores y asociaciones internacionales. Veamos a continuación. Propuestas cuantitativas. Para este tipo de propuestas de estudios cuantitativas te sugerimos la estructura general que estamos observando a continuación. Como te darás cuenta, tenemos de forma general una portada, un resumen en ambos idiomas, un índice de contenidos, uno de tablas, uno de figuras, una introducción que debe de contemplar un planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad. Además, debe de considerar las perspectivas generales, que es el enfoque y la disciplina desde el cual se va a abordar el estudio, las perspectivas teóricas, la hipótesis y las variables que intervienen, la definición de términos centrales, las implicaciones, alcances y limitaciones, para que después, ahora sí, como siguiente punto, los antecedentes o la revisión de la literatura, mejor conocida como marco teórico preliminar, qué método vamos a utilizar,
¿sí? Dentro de ese método tendremos que mencionar cuál es el diseño de investigación específico que se va a realizar, qué tipo de muestra vamos a trabajar, cuáles son los instrumentos, en este caso los procedimientos que se van a seguir, y entre ellos pues tendremos que tomar en cuenta los instrumentos, el contexto, la confiabilidad, la validez, la objetividad. Después de haber abordado la parte metodológica, ¿sí?, vendrá el análisis de los datos, después los aspectos éticos que puedan anticiparse, la programación de los tiempos, el equipo de investigación que se requiere, ¿sí?, los sujetos que van a intervenir, eh, y los roles que cada quien va a realizar, la estructura tentativa del reporte y sus referencias, así como algunos apéndices. Como podemos observar, la introducción engloba los aspectos en la tabla. Se puede observar que están distribuidos en 4 momentos, ¿sí? Una introducción, los antecedentes o revisión de la literatura, el método y la planeación. Cada una incluye su respectiva diferenciación y especificidad. Como podemos observar en el esquema, se puede dar cuenta la congruencia entre los contenidos de la propuesta. Bajo esos 4 aspectos que se están mencionando, la introducción, pues bueno, recoge lo que viene siendo los puntos esenciales del planteamiento del problema, cuál es su objetivo, cómo es que se determina el uso de las variables, ¿sí?, los antecedentes, qué es lo que se va a trabajar, la revisión de la literatura, la epistemología, ¿sí?, los métodos, en la parte del método, cuál es ese diseño, cuál es la muestra, cuál es el instrumento, cuál es el análisis de los datos y la planeación. Además, vamos a poder observar que de manera detallada se describe qué es lo que se espera obtener dentro de qué datos o qué información se espera obtener dentro de cada uno de esos puntos, iniciando por la portada, seguida por lo que debe de indicar en un resumen, también lo que debe de ser el índice del reporte o la tabla de contenidos, así como la introducción. Y a continuación, pues ahí nos podemos observar nosotros un pequeño ejemplo. Mismo que estamos viendo en la tabla, el desarrollo de ese mismo ejemplo, el cual se sugiere que le demos lectura en algún momento para que podamos ir entendiendo de manera detallada en qué consiste cada uno de sus elementos, y también, pues bueno, que sigue después la revisión de la literatura en la parte del bloque intermedio, ¿sí?, o lo que conocemos como antecedentes. Seguido de esto, podemos observar algunos ejemplos de cómo se sugiere hacer el tipo de redacción de esos antecedentes, la parte metodológica que nos está mostrando aquí, cómo se debería de abordar, cuáles son esos aspectos éticos que puedan anticiparse con base a algún ejemplo que también ya se tienen considerados, la programación en tiempos, la calendarización, en qué consiste, además de mostrarnos una estructura de esa calendarización que como sugerencia se pudiera realizar. Más adelante estaremos observando algunos otros esquemas, ¿sí? Y aquí, pues bueno, alguna forma detallada de este tipo de explicación, cómo es que pudiéramos nosotros considerarlo con base a alguna propuesta, además como algún ejemplo de cómo manejar ese organigrama, ¿sí?, entre otros aspectos que nos detalla el autor, para después decir qué sugerencias se pueden hacer para elaborar una propuesta. Pues bueno, a continuación listamos algunos de los aspectos que se mencionan. Bien, tomando en cuenta algunas recomendaciones para elaborar una propuesta cuantitativa de este tipo de proyectos, pues de manera general decimos que el protocolo debe ser presentado ante un comité académico para su respectiva revisión de su literatura, de su contexto. Hay que revisar otras propuestas que ya hayan sido autorizadas por este mismo comité para poder tener algunas bases sólidas. Hay que utilizar diversos métodos que permitan redactar en tercera persona, ¿sí? Hay que utilizar el mismo lenguaje y formato que usa el organismo y agencia
La propuesta debe ser inteligible, perdón, por sí misma, sin que requiera alguna interpretación por algún intermediario. Se deben de resaltar las ideas claves. eh, Se debe definir con claridad el problema a estudiar. Se debe de aconsejar no incluir anécdotas respecto a los motivos de tu interés, ¿sí? Que no se note que es un trabajo o no debe de ser un trabajo de un índole personal. Eh, Resulta a veces importante que hay que señalar con precisión y claridad cuáles son los límites geográficos, o sea, dónde se van a dar ubicado, cuál es la población que interviene y los tiempos de este mismo proyecto. También es responsabilidad del equipo de investigación especificar los costos. Hay que anticipar ciertas críticas y respuestas ensayando la presentación varias veces. ¿Sí? Hay que revisar visualmente la propuesta. Se tiene que prevenir lo impredecible, o sea, si algo puede fallar, hay que tratar de anticipar soluciones. De acuerdo a la asociación, la Fundación de Ciencias Nacionales, las principales razones por las que se puede rechazar las propuestas, en particular cuando se va a solicitar financiamiento, no las está listando aquí, indicando la más importante, que el problema de estudio no es lo suficientemente considerado como importante o no se propicia información novedosa o útil. El problema es sumamente local y con pocas aplicaciones. El planteamiento es muy general, a veces nos vamos al extremo. La propuesta abarca demasiados elementos, esto resulta muy complicado y es muy poco operativo o no es nada realista. La propuesta puede resultar ambigua, lo cual va a impedir comprenderse mejor. También esta parece haber sido hecha con rapidez o premura, quiere decir que no se tomaron en cuenta todos los aspectos que se consideraron y no incluye reflexiones apropiadas. El protocolo no cumple con todos los elementos, está incompleta, no es una justificación sólida los argumentos que se están dando, se dejaron varias variables sin tomar en cuenta. Existen muchos errores donde se señalan procedimientos estadísticos incorporados, por ejemplo, para las hipótesis. El investigador es percibido como inexperto o digno de poca confianza cuando en nuestro protocolo plasmamos ciertas pinceladas que no llevan cierta congruencia, denotamos nuestra falta de experiencia de espectriz y las referencias son obsoletas. Eso vamos a darnos cuenta que cada vez que hagamos una investigación, los referentes tienen que ser mínimamente los 5 años a la fecha, 5 años de atrás a la fecha, no deben de ser muy antiguos, a menos de que sea otro tipo de investigación que no es la que estamos mencionando. Dicen que en este documento, cuando nos presentamos un protocolo, asumimos o cometemos demasiados errores ortográficos, pues eso puede también generar desconfianza y se denota. Y por último dice que, pues bueno, no se representan los lineamientos que se solicitaron en la convocatoria y además, pues, los colegas o los profesores, esencialmente cuando están presentes, ellos pueden generar diversos comentarios que no van a ayudar mucho en la revisión del trabajo. Entonces, esto es lo que podríamos nosotros tener en cuenta para subsanar este tipo de fallas comunes cuando en un protocolo, en un proyecto, suele ser rechazado. Ahora, ¿qué pasa con las propuestas cualitativas? Pues bueno, con estas propuestas de estudios se comparte la mayor parte de los elementos, de los elementos o apartados de las propuestas cuantitativas, como se pueden observar en la tabla. ¿Sí? Por lo que hay que centrarnos más bien en cuáles son esas diferencias. Claro que desde luego el formato cualitativo posee una estructura pues un poco menos estandarizada y su desarrollo suele implicar mayor flexibilidad. Respecto a lo que viene siendo la portada, el resumen y el índice, pues no hay nada nuevo que se pueda agregar. Las propuestas cualitativas
suelen sujetarse a los mismos lineamientos que las cuantitativas. Con respecto a la introducción, pues ya se sabe que los objetivos de las preguntas regularmente son más generales, pero deben redactarse con claridad. La justificación debe responder también ciertas preguntas, por ejemplo, por qué es importante el problema de investigación, su significancia, por qué debe investigarse, quién o quiénes se benefician con los resultados. También, además de esto, de nuevo, hay que apoyarse en datos o cifras y testimonios que resultan muy adecuados. Diferentes autores incluyen alguna breve historia de vida para ilustrar la magnitud de un problema, etcétera, ¿no? También sugieren la estructura de los estudios donde se maneja un objetivo inmediato, cuál es su importancia de este, cuáles son sus objetivos y resultados de largo plazo y la relevancia de ellos. La viabilidad del planteamiento en cuanto a experiencia y habilidades del investigador, así como tiempo, lugar y presupuesto, también debe ser explícita. Asimismo, al igual que los protocolos cuantitativos, la perspectiva puede ser necesaria si el proyecto lo representa en un contexto académico. En este caso, es aconsejable que comúnmente, si el encuadre es feminista, etnográfico, fenomenológico, eh, interaccionista, simbólico, etc., ¿no? La revisión de una literatura también juega un papel vital en la propuesta cualitativa, pero es necesario consultar referencias realmente significativas y vinculadas a esta manera directa de planear. Una diferencia importante que se debe de señalar que respecto a la cuantitativa es un marco conceptual. Este debe de abarcar su hipótesis, que si es que puede elaborarse, pues debemos de recordar que gran parte de los estudios cualitativos, estos no están obligados a probar hipótesis, sino que las van a generar y otros las van a esbozar en otros términos más amplios. Conceptos, otro punto es ellos, que son tentativos, ya que las investigaciones cualitativas normalmente no preestablecemos todos los conceptos de interés, sino que más bien emergen de los datos que se obtienen. En diversas ocasiones ni siquiera se han conceptualizado previamente, ¿no? Pues lo que se tiene en mente son áreas de exploración. Definición de términos centrales o claves, que más bien son descripciones generales y están sujetas a la experiencia en el campo, ¿sí? Dentro del apartado del método o proceso se deben de comprender, desde luego, el diseño o abordaje básico, el cual va ligado al marco interpretativo, ya sea de tipo etnográfico, fenomenológico, teoría fundamentada, investigación-acción, etc. El contexto inicial, que ampliamente descrito y con la debida explicación de por qué fue elegido, el periodo aproximado de recolección de los datos, ¿sí? Cómo se sabe, si es relativo, la muestra inicial, principalmente los casos descritos ampliamente, el método de muestreo, una estimación tentativa de la muestra final, un tamaño aproximado, también lo que viene siendo el método o los métodos de recolección de datos, sus entrevistas, sus grupos de enfoque. Este subapartado debe de abarcar los medios de registro de los datos, el equipo de trabajo, sus personas, sus funciones, los modos por los cuales pretendes incrementar la dependencia, la credibilidad, la transferencia, la fundamentación, la aproximación, la capacidad de otorgar significado, representatividad de voces y comunicación, la coreografía del análisis de los datos, o sea, la forma en la que se van a analizar, quién o quiénes harán las transcripciones y de qué manera, qué programa de análisis computacional vas a utilizar como apoyo. El más común es el Atlas TIP, el En Vivo, etcétera. Cómo se va a llevar esa bitácora de análisis, entre otras actividades. La calendarización es un elemento importante, aunque se sabe que debe ser flexible o que se requiere un gran esfuerzo para cumplir con todos los tiempos que se están proporcionando, ¿sí? Podemos observar un ejemplo de una programación, de un estudio cualitativo, solo lo referente a lo que podría ser la recolección y análisis de los datos.
por cuestiones de espacio, pero aquí lo más importante es que se comprenda su utilidad, ¿no? Y pues bueno, ¿qué podemos decir con respecto a las propuestas de investigaciones mixtas? Eh, Varios autores deben integrarse en una propuesta o protocolo correspondiente a un estudio mixto eh, con base a consideraciones al respecto. Se propone, mejor dicho, la estructura que pueden ustedes observar en la tabla siguiente, que es la estructura para propuestas de investigaciones mixtas. Desde luego se trata de un esquema general, puesto que no es lo mismo un diseño de conversión completa, donde se ha cuantificar datos cualitativos y simultáneamente se cualifican datos cuantitativos y además se integran bases de datos cuya fuente es tanto cuantitativa como cualitativa, que un diseño incrustado básicamente cuantitativo con un componente menos cualitativo, como un ejemplo, el experimento en el cual se les administra a los participantes una batería de pruebas estandarizadas y se les entrevista en profundidad. En este segundo caso, el protocolo podría ser el que se está mostrando en la siguiente tabla. Como la que tenemos aquí, ¿sí? Un ejemplo de una estructura que está compuesta en una investigación mística de un diseño que se describe. Dice que también algo fundamental de una propuesta para un estudio mixto es que en la introducción, de manera muy breve, 2 o 3 párrafos, y en la revisión de la literatura, con mayor amplitud, se debe explicar, se explique cómo ha sido abordado el planteamiento del problema por investigaciones mixtas previas. Las propuestas mixtas correspondientes a diseños secuenciales, concurrentes y anidados se describen de manera individual. El método cuantitativo y el cualitativo debe señalar en qué formas la fase o parte cuantitativa se relaciona con la cualitativa, específicamente en los primeros, ¿sí? Cómo los resultados de una etapa informarán a la otra subsecuente. Por ejemplo, si primero implementamos un grupo de enfoque y luego una encuesta, habremos de iniciar la manera en que las categorías y teorías fundamentadas emergentes servirán de base para el diseño y el cuestionario y los análisis estadísticos, además de cómo el muestreo cualitativo se aprovechará para la estrategia de muestreo cuantitativo. Después de haber comentado lo anterior, posiblemente se te venga a la cabeza que todas esas características y apartados que hemos mencionado pueden resultar muy complejos. En parte puedes tener razón. En este documento que estamos revisando se ha tratado de dar una idea de una propuesta de varios autores, destacando sus experiencias y todo lo que han desarrollado, pero no todas las propuestas contienen todos los apartados. Eso nos debe de quedar claro, ¿sí? Que cada quien debe de elegir qué va a requerir y cuáles son esos lineamientos que va a necesitar tu institución, tu comité, tu empresa, tu cliente, tu organización, para que se estructure ese proyecto. Por eso es importante que ustedes conozcan cómo abordarlos y no van a tener siempre todas las necesidades. Habrá elementos que le den más prioridad que otros. Ahora, cuando se desarrolla una propuesta, es necesario, hay que enfocarse al máximo y hay que cubrir todos esos aspectos. También, sin embargo, es muy difícilmente una propuesta pudiera resultar perfecta, ¿no? De inicio, porque los evaluadores o revisores pues, son personas, son seres humanos, y por lo tanto sus percepciones van a diferir. Lo que a unos le puede resultar genial, a otros les puede parecer una simplicidad. También siempre vamos a tener el factor tiempo en nuestra contra. Asimismo, al terminar una propuesta, invariablemente nos quedará la sensación de que falta algo, ¿sí? Lo que eso
significa que puede ser normal, ¿no? De igual forma, los requerimientos y las exigencias de un protocolo de una disertación de tipo doctoral son mayores que los que exigen un protocolo de maestría. Y si estos se encuentran por encima de los que solicitan en licenciatura o el trabajo de una materia o asignatura, pues imagínense, ¿no? Bien, con respecto a algunas consideraciones, ¿no? ¿Qué extensión debo de tener en cada uno de los apartados? Eso es lo que siempre nos preguntamos. Oiga, ¿qué tanto debe de contener? ¿Debo de agregar? Etcétera. Por ejemplo, aquí con esos autores, la extensión de cada sección de la propuesta efectivamente dice que depende del planteamiento del problema y las características propias del estudio, así como de los lineamientos de la institución que te va a solicitar y el contexto académico, ya sea o no académico. En diversas agencias y universidades solicitan entre 10 y 15 páginas. Los institutos de salud de Estados Unidos, por ejemplo, piden un promedio de 12 páginas. Si hablamos de una universidad, Stanford solicita un máximo de 2.500 palabras. ¿Sí? Es una forma diferente de solicitar la información. Si quisiéramos estandarizar, algunos autores consideran que cada sección debe de contener aproximadamente ¿qué? Entre una introducción, una o dos cuartillas, antecedentes, entre 5 y 6 páginas, el método, la explicación del método, el desarrollo y lo que se vaya a considerar, de 2 a 3 páginas, la planeación de las actividades a desarrollar con presupuestación, etcétera, de 3 a 4 páginas. Esto no es una regla, ni mucho menos. Nos ha tocado propuestas en donde solamente se han tenido, por decir algo, 100 páginas, y eso es por la cantidad de rubros. Dicen que en Iberoamérica, en licenciatura, entre 8 y 10 páginas es un estándar bastante común. ¿Sí? La tendencia mundial en la investigación es hacia la brevedad, pero con sustancia, ¿no? Entonces, aquí es algo importante, las citas deben de ser pertinentes al contexto, ¿sí? Y a lo que se vaya a trabajar. Bien, por esta parte hemos eh, explicado los 3 tipos de investigación. A continuación, podemos observar que tenemos por aquí un resumen visual de los elementos que se tomaron en cuenta, ¿sí? Con respecto a las investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas, ¿sí? Cuáles son esas diferenciaciones que tenemos en común. También se propone por parte del autor, están proponiendo algunos ejercicios, los cuales nos vamos a pegar nosotros a los propios. Lo interesante aquí es de que pueden ustedes seguir un ejemplo donde se puede desarrollar, ya está desarrollado y les puede dar más claridad de la pertinencia de cada uno de los puntos, ¿sí? Donde están enumerando cada uno de ellos, cómo es que los están abordando, y eso es lo que podríamos considerar como importante de esta presentación. Y con esto damos por terminada esta primera charla de los elementos necesarios para una presentación de tipo cuantitativa, cualitativa y o mixta. Gracias.